¿Qué tal? Muy buen día tengan todos ustedes en vivo desde la señal del 1180 de amplitud modulada. Estamos transmitiendo en Facebook Comunicación Radio WAPS, así como en la plataforma digital de audio mixlr.com/Radio WAPS. Muchas gracias por sintonizarnos en esta ocasión, jueves 24 de septiembre. Muy contentas y contentos de estar con todos o cada uno de ustedes, porque el día de hoy tenemos nuestra agenda mediática. Nos acompañará la periodista Gladys Navarro, quien trae 3 temas exactamente muy certeros para esta semana, para comentar y sobre todo poner énfasis, ¿no?, en esta agenda mediática, que obviamente son demasiados los temas, pero pues hay que rescatar algunos temitas. Antes que nada, les platico las efemérides de este día, 24 de septiembre, y les platico que hace muchos años, pero de 1952, abre la primera franquicia de Kentucky Fried Chicken en Salt Lake City. En 1988, los Juegos Olímpicos de Seúl, el canadiense Ben Johnson gana la carrera de los 100 metros y así establece el récord mundial. En 1990, en Rusia, el Soviet Supremo aprueba el cambio de la economía a libre mercado. Para 1991, ¿qué cree? Para los amantes de la música y del grunge, se publica el disco de Nevermind de la banda Nirvana. Para 1991, ese mismo año, igual se publica el disco Blood Sugar Sex Magic de los Red Hot Chili Peppers. En 1994, un fanático musulmán asesina al cantante Chef Hasni, de 26 años, en Orán. Esto debido a que cantaba música rave romántica. Para 2007, y bueno, más adelante vamos equivocándonos algo de fecha, 2015, en Arabia Saudita ocurre una estampida en la Meca que acaba con la vida de más de 700 personas y dejando heridas al menos a otras 800 personas. Esto más o menos puede encontrar usted en las efemérides de un 24 de septiembre. Vamos directamente con nuestra compañera Gladys Navarro, que les digo yo, trae unos temas que son importantes analizar. Hola, maestra, buen día, ¿cómo se encuentra? Hola, ¿qué tal, Jasmine? Muy buen día. Un saludo a la audiencia de esta mañana, que espero que ya estén varios por allí escuchándonos en los diferentes rincones hasta donde llega la señal de Radio WAPS. Bueno, de hecho, maestra, no, discúlpeme que le interrumpa, no le había platicado, pero las comunidades pesqueras mandamos un fuerte abrazo, un saludo que nos están escuchando, así como algunas rancherías también que están en las cercanías de La Paz también, que nos están escuchando. Muchísimas gracias por sintonizar el 1180 de amplitud modulada. Pues claro, desde luego que un saludo afectuoso y muchísimas gracias pues por estar allí al pendiente. Y bueno, en esta ocasión platicaba contigo, ¿no? Tenemos, como siempre, bastante información. Estuvo muy movida la semana, han estado muy movidos estos días, pero a mí me gustaría poner como en la mesa para reflexionar o profundizar un poquito más al respecto de esta noticia que circuló el día de ayer con relación a el avance que se tiene pues en las investigaciones a los gobiernos del expresidente Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, ahora enfocados en el tema de la condonación de impuestos. Para dimensionar y para quienes nos escuchen, el día de ayer la titular del Servicio de Administración Tributaria, Raquel Buenrostro, nos informó que derivado de las investigaciones y la revisión que se está haciendo en estos dos periodos, se condonaron 413,258 millones de pesos. Repito, 413,000 y algo, ¿no? Millones, ¿no? Es decir, podemos como dimensionar esa cifra, a mí me cuesta trabajo, ¿no? Pero bueno, eso fue, es decir, se le perdonaron, ¿no? De algún modo estos impuestos a distintas empresas, ¿no? Fue prácticamente, así lo informó el presidente y la titular del SAT, un perdón de impuestos, por supuesto con lo que representa para el daño a las arcas de la hacienda pública, ¿no? Y ya conforme se fue desarrollando la noticia, desde luego, y en la información que se dio, ¿no? Nos encontramos que prácticamente las empresas que están, digamos, siendo mencionadas entre, digamos, esta condonación también, ¿no? Pues muchos son medios de comunicación, grupos musicales, personajes reconocidos, ¿no? Y que pues están investigando. Y también dentro de estas mismas revisiones a las cuentas, se informó que hay 30 personajes reconocidos de estas empresas, de esos sectores, ¿no? Que están vinculados
con el tema de las famosas que ya fueron denunciadas ante la fiscalía, ¿no? Y como les digo, aparecen equipos de fútbol, medios de comunicación, ¿no? Es decir, que adeudan, ¿no? Que utilizaron ahí mecanismos, ¿no? De empresas fantasmas, en fin, de tal manera pues que eso nos lleva a mí me parece a reflexionar sobre todavía todo lo que nos falta por conocer y que además a lo cual tenemos derecho, y lo remito al tema que veíamos la semana pasada, ¿no? Lo que nos falta por conocer de lo que se hizo y se dejó de hacer en estos sexenios y de cómo se impactaron las finanzas públicas, ¿no? Y por supuesto eso repercute en la falta de inversiones, por ejemplo, en materia de infraestructura, ¿no? O sea, es decir, lo que se dejó de hacer, las obras que quedaron también inconclusas, es decir, el fondo de esto, ¿no? De identificar que, por ejemplo, se pueden perdonar más de 413 mil millones de pesos, es que lo que estamos advirtiendo allí es un favoritismo, ¿no? Es decir, se mantenía, ¿no? Al mismo grupo de poder, ¿no? Porque no era a la mayor parte de los ciudadanos, ¿no? A los ciudadanos de pie que pueden tener rezagos a lo mejor o problemas para pagar sus impuestos por su propia economía familiar, los pequeños empresarios. No, estamos hablando de televisoras, ¿no? De Medios grandes, de comunicación, claro. exacto, grandes contribuyentes que se vieron beneficiados con estos, pues con esta condonación y de fondo, ¿por qué? ¿No? Es decir, los gobiernos recibían algo a cambio, ¿no? Y recibían favores y recibían entonces aplausos, ¿no? Tiempo de exposición y recordemos, mucho se ha escrito, incluso desde la academia, sobre cómo la participación de las televisoras fueron fundamentales para el mantenimiento de los gobiernos pasados, incluso para la construcción de una candidatura, ¿no? En el Claro. análisis académico y en el análisis justamente de los impactos de la televisión, de la imagen, los investigadores lo que hemos estado revisando es precisamente cómo influyó muchísimo la construcción de la imagen del presidente Peña Nieto desde que fue candidato, ¿no? Cómo se fue, pues eso, ¿no? Formando una candidatura desde que fue, perdón, gobernador del Estado de México, ¿no? Y lo veíamos cómo se paseaba por las televisoras, en fin, un mandatario bastante mediático, bueno, hasta que llegó así a lograr las simpatías, ¿no? Y a gobernar. Entonces, no es un asunto menor el conocer que pues todas estas empresas, y destaco el tema de los medios de comunicación porque están precisamente en los temas de la agenda y digamos, los propios medios están siendo sujetos también de noticias, ¿no? De ser noticias. Ahorita a lo mejor podemos revisar rapidísimo porque pues precisamente son los medios que acompañan, ¿no? A los gobernantes, ¿no? Y que son, en teoría, ¿no? Y en teoría lo que revisamos es que los medios de comunicación tendrían que servir de contrapeso del poder, pero lo que hemos visto durante muchísimos años y como muestra esto, o lo traigo yo, digamos, como una visión personal, es al identificar que hay empresas, ¿no? Televisoras y demás que se les condonaban los impuestos, pues entendemos precisamente esta relación tan profunda entre las televisoras y los gobiernos, ¿no? Y cómo se pudieron mantener y cómo se generaron percepciones también en la ciudadanía y construcción de la opinión pública, ¿no? De tal manera, pues que ahora que digamos se está investigando y se está revelando, ¿no? Entre muchos otros más personajes y políticos y demás, ¿no? A los que se les está investigando, pues creo que es más que comprensible, ¿no? Que se esté generando una gran polémica en torno a la manera o las nuevas relaciones entre el gobierno que encabeza el presidente Andrés Manuel y los medios de comunicación. Sí, por supuesto que te has dado cuenta, ¿no? Cómo el presidente, pues, ha sido bastante crítico y desde las mañaneras también hacia los medios y periodistas críticos. A mí me parece que de pronto sí se puede caer en un exceso, ¿no? Y creo que desde ese espacio sí puede ser hasta cierto punto intimidante también para algunos compañeros y medios de comunicación. Por ahí incluso se habló de un pasquín, del pasquín de reforma, ¿no? Así se le nombró. Sí.
Pero creo que independientemente de eso, nos conviene hacer un ejercicio de autocrítica también a los medios de comunicación y a los periodistas, porque el hecho de que el presidente muestre las evidencias en las fallas, digamos, tan básicas para la presentación, la investigación de una noticia, ¿no? De una investigación periodística, no significa que no sea real, ¿no? Es decir, podemos estar a favor o no del presidente y de cómo se expresa hacia los medios de comunicación críticos, pero creo que nos conviene, y desde la academia y como ciudadanos, verdaderamente entrar a la revisión de los medios de comunicación, ¿no? Y cuál es el papel que están teniendo en esta, digamos, nueva etapa de nuestro país, en esta cuarta transformación. Y me parece que, por supuesto, aquellos que ya no se están beneficiando de los recursos públicos, pues por supuesto que mantienen una postura supremamente crítica, ¿no? Pero creo que nos conviene entonces revisar con la mayor objetividad posible, ¿no? ¿Qué es lo que nos están presentando, ¿no? ¿De qué forma nos están presentando pues la información? Y seguramente vamos a encontrar también, lamentablemente, digamos, una conducta de muchos periodistas o comunicadores o medios, pues que no están apegados a los principios éticos, ¿no? Y esto tiene total relación, reitero, con lo que nos están informando de manera cotidiana de cómo era la relación entre medios y poder en el pasado, ¿no? Y esta nota que les presento ahora sobre la condonación de impuestos a muchísimos personajes, empresas, empresarios, funcionarios, políticos y por supuesto medios de comunicación, pues es un botón de muestra de ello, ¿no? Es decir, cómo se veían beneficiados. Entonces, cómo las grandes televisoras iban a ser, por ejemplo, tan duras y tan críticas con los gobiernos pasados de Felipe Calderón y Peña Nieto, ¿no? Pues no se veía para nada congruente. Hoy no es así, hoy no están siendo favorecidas, ¿no? Y bueno, pues tenemos una actitud crítica, ¿no? Por supuesto que hay muchísimo que cuestionarle también al presidente y a las gestiones y a su gabinete, ¿no? Y seguramente tendremos oportunidad también de seguir profundizando sobre estos temas, ¿no? Porque nos toca estar en una nueva etapa y tratando también desde la academia y desde todos los espacios de comprender, pero de comprender pues con la mayor objetividad, si es que eso existe, que yo creo que no existe del todo, ¿no? Pero sí buscando o reconociendo esos claroscuros, ¿no? Creo que hay, por supuesto, errores, fallas, pero también se está avanzando, por ejemplo, en la transparencia, en la rendición de cuentas y en la identificación de esto que se hizo, se dejó de hacer en el pasado y bueno, ojalá que no se sigan cometiendo errores, ¿no? Y si se cometen, creo que es muy oportuno que medios de comunicación con total seriedad y responsabilidad nos informen o informemos al respecto, ¿no? Sea quien sea. Entonces, pues esa es la primera nota que me llevó a estas reflexiones y a querer traerla pues también aquí para nuestra audiencia, ¿no? E Claro. identificar pues estas relaciones entre prensa, medios de comunicación y poder y todo, digamos, el daño que se le hizo a los recursos públicos en el pasado, ¿no? Con esta condonación de impuestos, que forma parte en lo general de una política del presidente, ¿no? Con la que busca diferenciarse, que es precisamente pues la rendición de cuentas, ¿no? El combate a la corrupción. Ojalá ahora que se le dé el seguimiento adecuado, ¿no? Y que se presenten las denuncias ante la Fiscalía General de la República, ¿no? Por lo que corresponda, por las omisiones, por ejemplo, que corresponda. Y Claro, y tenemos, bueno, sí, no, si quieres comentar algo. no, es que platicando sobre medios de comunicación, bueno, también pues decir que había los equipos de fútbol, ¿no? Pero esos equipos de fútbol, pues también hay algunas empresas de medios de comunicación que los Claro, tienen, están y vinculadas grupos totalmente. musicales, o sea, me recuerdo esta parte que hacer mención, pues que es un
son grandes, ¿no? Corporaciones, son grandes espacios en los cuales pues, está este tipo de actividades, ¿no? Que se estaban realizando y bueno, no solamente te llevabas, no sé si recuerdas de que en administraciones pasadas decía cómo le pueden condonar la deuda, ¿no? A tales empresas, entonces, ¿por qué, no? Entonces te quedas pensando en esa cantidad que ahorita pues viene a relucir pues lo que se pasó en ¿qué? 12 años, ¿no? Va un aproximado. Entonces, este tiempo, pues obviamente aquí queda plasmado, ¿no? ¿Cuánto se puede tener? Sí, esto que comentas tú es justamente, bueno, el negocio de los medios de comunicación abarca no solamente las noticias, entretenimiento, no solamente las noticias, abarca o comprende el entretenimiento. Y dentro de ese entretenimiento, pues también, por ejemplo, está el hecho de que las propias televisoras tienen o crearon sus equipos de fútbol, ¿no? Y promovieron, impulsan, tienen agencias para la creación pues de marcas, ¿no? Y entre ellas también de muchos artistas, en fin, de tal manera que es un negocio redondo, ¿no? Y por Sí. supuesto habrá algunas cosas que harán bien, pero lo que estamos observando y que además no es algo tampoco sorprendente ahora nos dan una cifra, digamos, que dimensiona, ¿no? Que nos da una dimensión del tamaño, digamos, del negocio y de cómo se vieron beneficiados todos estos grupos, empresas, medios, equipos y demás. Pero esto lo veníamos conociendo, sospechando, identificando, yo creo que desde el ciudadano de a pie, ¿no? Y entiende perfectamente, me parece, cómo es este negocio, ¿no? Pues ahora creo que de las cosas buenas, ¿no? Que podemos identificar en esta nueva etapa en la que nos encontramos es que, bueno, nos están dando a conocer información, nos están corroborando, confirmando mucho de lo que comentamos, ¿no? En los pasillos, en el café, en la mesa, en las conversaciones y de lo que nos generaba también pues inconformidad, rechazo, ¿no? Y bueno, pues tenemos que seguir, me parece, con esa actitud crítica y analítica, ¿no? De todo, ¿no? Viendo, teniendo el panorama muy amplio, ¿no? De todo lo que nos Claro. está ocurriendo en el país. Bueno, ahora tenemos otra noticia a nivel nacional que ha estado generando muchísimo ruido en medio de esta, digamos, etapa en la que nos encontramos de que se revela información, que conocemos mucho del pasado y que también mucho no nos gusta de las gestiones y actuaciones del presente, pues se está, me parece, como intentando conformar un bloque opositor, ¿no? Al gobierno federal, porque me parece que aunque hay oposición, creo que ha estado, no sé si tú coincides, como algo desarticulada, ¿no? Por allá vimos a los mandatarios del PAN, ¿no? Que se enojan por el recorte al presupuesto, a las participaciones, por allá vemos a algunos turistas también, por acá vemos a perredistas, pero creo que no hay un bloque opositor que concentre pues todas estas sentimiento, vaya, de oposición hacia el gobierno federal. Y creo que en el caso de Frena intenta hacer un esfuerzo por ello. Frena es este movimiento anti-AMLO que busca pues la revocación del mandato, ¿no? Pero nos ha, digamos, desde mi punto de vista, por supuesto, es una reflexión, ¿no? Lo que nos está mostrando en esta primera etapa de su surgimiento, pues también son algunas, digamos, contradicciones, ¿no? Y yo dudaría también de lo genuino del movimiento, ¿no? Todo mi respeto para los ciudadanos que puedan estar en contra de las políticas del presidente, ¿no? Y que hagan un ejercicio de reflexión, como les decía, lo más objetivo que se pueda, ¿no? Porque creo que en este mundo ni todo es completamente oscuro, ni todo es completamente blanco, transparente, ¿no? O sea, hay su gama de matices, no todo es blanco o negro, pero me parece que hay ciertos liderazgos, como en este caso de esta organización, que sí nos genera mucho ruido de cómo se están dando las manifestaciones, de qué tan genuinas son, si son verdaderamente expresiones de la ciudadanía que se está manifestando en contra. Y si fuese así, pues como les digo, qué bueno, ¿no? Estamos en un país de libertades y eso no se debe de perder, ¿no? Pero, por ejemplo, un botón de muestra, lo que vimos el fin de semana pasado es que
compraron y se veían, incluso los usuarios de redes sociales compartían, se veían pues compradas estas casas de campaña y que instalaron, ¿no? Previo a una manifestación que pretendía llegar al Zócalo. Y de pronto, pum, les llegó la lluvia y desaparecieron, ya no estaban en el campamento y los usuarios que empezaron a hacer grabaciones, abrían las casas y no había nadie, ¿no? Y digamos, hasta se generó también tendencias en redes sociales y burlas también al respecto de este tipo de manifestación. El líder, por ejemplo, se sintió mal y se fue, dejó allí a los manifestantes, los que hubiera, ¿no? Ahora lo que nos han asegurado es que continúan o se prevé que continúen estas manifestaciones y esperan tener la participación de 7 millones de personas, ahora sí en el Zócalo, ¿no? Vamos a ver. Esto seguramente va a seguir dando mucho de qué hablar y el fondo, como les comento desde mi punto de vista, es creo que es importante una oposición. No podríamos pretender, ni como periodista ni como académica, que estuvieran siempre aplaudiendo al presidente a una gestión de cualquier color, ¿no? Creo que en una democracia es importante la crítica, es importante la oposición y la autocrítica también, creo que lo es mucho más. Me parece que falta desde el gobierno federal mucha más autocrítica, ¿no? Pero no podemos pretender borrar a la oposición. Sin embargo, qué importante sería que la oposición verdaderamente fuera o nos mostrara o nos diera más señales de que fuese un poco más genuina, ¿no? O sea, y no advirtiéramos por allí algunos signos de que hubiera más una manipulación o un intento de generar una percepción de oposición cuando realmente todavía no existe como tal, ¿no? Es un movimiento que se está articulando, vamos a ver hasta dónde llega. Decía el presidente en una de las mañaneras, pues yo no tengo ningún problema en irme, ya está el proceso andando, digamos, para lograr a mitad de su gobierno hacer la consulta para la revocación del mandato, ¿no? Y de acuerdo a lo que diga la gente, yo me voy, no tengo ningún problema. Dice, espérenme, ¿no? O sea, denme oportunidad de avanzar hacia la mitad de mi gobierno. Pero bueno, lo que nos dice Frena es que se tiene que ir ya. Vamos a ver, ¿no? Qué es lo que dice el resto de la ciudadanía en las siguientes semanas y meses también, de acuerdo a las gestiones, ¿no? Cada quien podrá tener, me parece, su punto de vista, pero creo que será importante construirlo a partir de información precisa, ¿no? Y es muy importante en estos tiempos, sobre todo, aprender a observar las fuentes de información, ¿no? Y esto lo refiero desde luego como académica, ¿no? ¿Quién nos está informando y qué nos está informando, ¿no? La importancia, pues, de recurrir a una diversidad para que tampoco nos estemos generando percepciones equivocadas o tan equivocadas, ¿no? Sí, en esta parte es importante, ¿no? ¿Quién te está informando? Hacer pues vamos a hacer una selección, ¿no? Una selección en las cuales, bueno, ok, vamos viendo estos medios de comunicación, vamos viendo estos medios de comunicación, vamos viendo pues, qué ideología está jugándose entre manos. Sí, es un tema muy complicado, obviamente, ¿no? Y pues pudiéramos ver lo que pasaba en las administraciones pasadas, ¿no? Que cuando estaba la oposición, en este caso, bueno, ahora van cambiando, ¿no? Los paradigmas, las corrientes, va cambiando toda esa cuestión, pero el detalle también aquí podemos observar que se están pues son pocos, ¿no? Los que se van aglutinando. Ellos esperan tener a otros estados que se van a unir, como comentas, ¿no? Pero también son diferentes, también no solamente pelean, pero lo que me llamaba la atención era ver cómo ¿cómo le llamaré? Pues más que nada son otras ideas, pues lo que se está aquí juntando, pero no solamente así como de frente, también eran otras manifestaciones, otros intereses que se están llevando aquí. Entonces veamos lo que va circulando. Ellos mencionaban que tenían para 3 años, ¿no? Para poder estar así. Quién sabe, veremos qué pasa en estos próximos días, que son clave para ver esta conformación. Sí, van a ser clave y seguramente van a seguir, porque creo que forma parte, pues a lo mejor de alguna estrategia exactamente de ciertos grupos de la oposición. Vamos a ver si se logran rearticular, ¿no? Y seguramente nos van a seguir dando mucho de a qué hablar. Y bueno, antes de irnos, nos queda muy poquito tiempo, pero no quería dejar pasar la oportunidad de comentar que, bueno, se cumplieron ya
aunque de pronto no parezca, ¿no? Pero ya medio año, 6 meses de la pandemia, ¿no? De estar en confinamiento, en estas últimas, pues ya meses, ¿no? De una reactivación, pero finalmente estamos todavía en pandemia y bueno, eso nos obliga necesariamente a hacer varias reflexiones, ¿no? En México, pues se han acumulado un total de casos de 705,000 casos, 710,000 casos de COVID durante este medio año y 74,000 muertes, ¿no? En Baja California Sur van más de 400 lamentables fallecimientos. Y bueno, estamos en el semáforo, todavía nos falta por avanzar hacia el semáforo verde, desde luego estamos en muchas entidades en semáforo naranja, amarillo, ¿no? Por ahí veíamos una de las notas del día de ayer y que comentábamos era que ya se menciona de 2 entidades que podrían regresar ya en el semáforo verde, que todavía no están, ¿no? Que era, si mal no recuerdo, Chiapas y Campeche. Chiapas y Campeche. Eso de pronto también nos da pues algo de temor o de incertidumbre, ¿no? Creo que nos toca ser muy responsables en en esos siguientes meses que vamos a tener en todas las entidades, pues para abonarle a que de algún modo, ¿no? Pues empiecen también a ceder estos contagios, que de acuerdo a lo que nos han informado las autoridades de salud, es que es así. Hay quienes no creen o no Todavía creen, no creen. digamos, en las cifras. Hay quienes no creen ni en la enfermedad, ni en el padecimiento, y hay quienes no creen también en las cifras, ¿no? En el caso de Baja California Sur, no sé si a ti te suceda, pero cada vez más yo veo desde luego mucha mayor movilidad, vemos más movilidad, pero también nos toca enterarnos de casos más cercanos, ¿no? De gente que tiene COVID, ¿no? Entonces, eso no sé qué lectura poderle dar, ¿no? No sé si es que verdaderamente está aumentando, están cediendo o cómo se está comportando la pandemia, ¿no? Pero nos estamos enterando de más casos, pero al mismo tiempo yo me entero de gente que celebra con muchas más personas sus cumpleaños, que están en las playas, en restaurantes, y digo, la normalidad, la nueva normalidad, pues tenemos también que irnos adaptando a ello, pero con mucha responsabilidad, ¿no? Fíjate que ahí ahorita que mencionas esta parte, sí, yo veía lo de las playas, lo que tú estás diciendo, pero yo en la zona del centro casi no hay casas, o sea, son más negocios. Yo tenía mis dudas si era verdad de esta cuestión que tú comentas, de reuniones en casa. Lamentablemente tuve que hacer pues un amigo que se quedó tirado, ¿no? Entonces tuve que ir a socorrerle, pero el detalle fue de que no recuerdo las colonias, pero tan solo irlo a dejar y todo ese trayecto, en casas de tan solo en una cuadra, te das cuenta de que esto está pasando, toman muy a la ligera esta pandemia y se reúnen sin cubrebocas, llevan música, grupos musicales, ¿no? Entonces, ¿qué te diré? De 10 personas, 15, 20 personas están en las casas y de una cuadra, o sea, en una cuadra me tocó ver 3 reuniones y te quedas pensando, ¿dónde está la información que nos está llegando? ¿Qué procede? ¿No? Te da mucho coraje porque más que nada tú tratas de proteger a los tuyos, quieres que se protejan las demás personas, ¿no? Entonces, ¿qué información estamos leyendo, ¿no? Ahorita lo que comentas también. Sí, ahorita nada más para dimensionar, en la cifra actualizada de casos, ¿no? De Baja California Sur tenemos 492 defunciones, es decir, ya vamos a llegar a las 500, ¿no? Sí. O sea, ojalá nos gustaría decir que no lo vamos a hacer, pero bueno, de acuerdo incluso a las propias proyecciones y a lo que nos ha estado informando la Secretaría de Salud, pues es así, ¿no? Entonces, lo que observamos es, sí, por un lado, ¿no? Las estrategias, la estrategia nacional, la estrategia local, ¿no? En el caso de la entidad, lo que nos han dicho es que la estrategia es aplicar el mayor número de pruebas y detectar así a los casos y poder establecer las medidas de prevención oportunas, ¿no? El aislamiento, la identificación, los tratamientos y demás. Pero los casos continúan, apenas llevamos, y qué mal que se escuche así, pero decía el secretario de Salud, Víctor George,
ni siquiera un 10%, es decir, para poder hablar a lo mejor de una inmunidad, cierta inmunidad que todavía no conocemos, necesitaremos llegar al 70%. Y cuando yo escucho esas cifras, me asusta y lo considero también lamentable porque no sé si es que la ciudadanía está esperando, ¿no?, a llegar a eso. Eh, Imagínense, ojalá que fuese, o sea, ojalá que muchos de nosotros estemos entre ese 30% que no se va a enfermar, ¿no? Pero los que sí, pues necesitamos tomar todas las medidas y eso en buena parte, digamos, nos corresponde a nosotros, sí, y la autoridad, por supuesto, tiene que ser firme también con lo que le compete, con la vigilancia, con la revisión también, con la atención de las denuncias ciudadanas, con la vigilancia, por ejemplo, platicábamos el tema del malecón. Ya ves que dieron permiso para que se abriera el malecón, pero solamente era para actividades deportivas. El ayuntamiento solicitó que se abriera incluso para más, que se ampliara el horario y se comprometió a vigilar. Y después, y en una entrevista que hice a autoridades policíacas, pues dijeron que no tenían la capacidad para la vigilancia del malecón. Y bueno, yo nada más pongo como ejemplo, o sea, el malecón de La Paz tiene 5 kilómetros y la gente no se concentra en los 5 kilómetros del malecón, se concentra en las 2 cuadras del kiosco del malecón nada más, ¿no? Y comparado, el malecón de La Paz con el malecón de Mazatlán tiene 21 kilómetros, es el segundo más grande del mundo, después de Río, en Brasil, ¿no? O sea, también eso es un deslinde de las autoridades, de no querer, o sea, si viste las fotografías que circularon, debieron de haber le he dicho a los jóvenes, a los adolescentes, ¿saben qué? A sus casas, pues, ¿no? Porque no era para ir, digamos, y estar platicando y en grupos, ¿no? De 10, de 15 personas. Bueno, de tal manera que la autoridad tuvo que decir, ok, siempre no, ahora de 8 a 10 y de 5 a 8 nada más, ¿no? O sea, indiscutiblemente aquí tenemos la responsabilidad y la conciencia ciudadana, pero también las actuaciones de la autoridad. Y creo que a 6 meses de la pandemia nos toca hacer un autoanálisis y revisar qué es lo que estamos haciendo, si lo hemos hecho bien, fortalecer ello, las medidas de prevención en nuestros hogares, pero también a las autoridades, ¿no? La actuación, ¿no? Y la aplicación de las leyes y reglamentos, ¿no? A todos aquellos que estén faltando, porque hay mucha simulación en esto, y concluyo, ¿no? Hay muchos restaurantes, lo han dicho las propias autoridades, que en realidad son bares, pero que tienen una licencia de restaurantes porque dan ahí algún snack, ¿no? Y a partir de eso, pues están abiertos y eso genera también aglomeración, eso genera que la gente pierda todas, digamos, las medidas de prevención, de sana distancia, y bueno, esto se va haciendo pues cada vez más un conflicto pues mayor, ¿no? Claro. Claro, claro. Y Y bueno, hay que recordar una parte, ya llegó el otoño, ¿no? Ya llegó el otoño, ya llegó nueva temporada, empieza a cambiar el la clima. influenza, Ahí va, el eso es riesgo. lo que iba, exactamente, las gripas, la influenza estacional, así que mucho cuidado, pues recordemos que es parecido, pero no lo es, así que tratemos también de cuidarnos, cambio de clima, recuerden, y además se habla de este rebrote, ¿no? Entonces, que en algunos países dicen que ya lo están viviendo, otros aseguran que todavía no, entonces falta esta segunda ola también, que junto con la temporada, entonces va modificando también el comportamiento pues, de la pandemia. Esperemos que sí nosotros, ¿no? Hagamos conciencia sobre esa situación y de verdad tratemos lo más que se pueda guardarnos en casa, salga si es necesario, ¿no? Obviamente, y con las debidas recomendaciones. Eso es algo muy importante. Platicaba hacía una entrevista a una doctora de ISSSTE que se encuentra en el área de COVID, ¿no? Y prácticamente me decía, a ver, la gente se está contagiando porque no está tomando las medidas, porque se está reuniendo con mucha gente y porque no está usando el cubrebocas, punto, ¿no? O sea, sí es cierto, cada vez más van a haber contagios, pero ¿por qué? Porque también se están relajando las medidas, ¿no? O sea, necesitamos el lavado de manos, el cubrebocas. Desde luego, cuando hay más gente, pues con mayor razón. Entonces, ¿de qué otro modo te contagias? Pues, ¿no? Si no es a través de que no estás tomando las medidas de prevención que son estas, ¿no? Estás yendo a festejar tu cumpleaños, te estás riendo, estás hablando, estás emitiendo gotas de saliva, ¿no? O sea, estás estornudando, estás tosiendo, en fin.
todo eso, pues, ¿no? De tal manera que creo que es fundamental el uso de cubrebocas, por ejemplo, y el tratar de evitar las reuniones con mucha gente, ¿no? O sea, y eso lo podemos hacer, o sea, podemos seguirlo haciendo. Definitivamente tenemos que seguir trabajando, tenemos que eventualmente quienes necesitamos trabajar fuera, bueno, pues hacerlo con las medidas de precaución, ver las jornadas, el tipo de jornada que se van a realizar y demás, pero con el cubrebocas permanentemente, y creo que las fiestas, el esparcimiento, pues es necesario que el cuerpo tenga cierto nivel también de relajación y demás, y esto tiene que ver también con la salud Claro que mental, sí. pero no es prioridad reunirte con 15 personas en tu casa, hacer la carnita asada, estar sin cubrebocas, ¿no? Y además hacerlo cada fin de semana, pues, ¿no? Como lo vemos en muchas colonias, ¿no? Claro Que que sí. tenemos reportes. Sigamos reflexionando sobre estos temas, pero sí, Sí, todavía no llega, recuerden, todavía las vacunas están en proceso, ¿no? En sí. esta tercera, algunas, ¿no? En esta tercera fase. Y bueno, aquí yo creo que nos quedamos, maestra, con esos temas Hasta y aquí nos quedamos, hasta claro. aquí, ¿no? Porque luego la maestra tiene que ir a clases, recuerden, ¿no? Y bueno, solamente para finalizar, les platico algunas de las breves en torno a las vacunas. Por ejemplo, Rusia dará medicamento Habitavir a más países de Latinoamérica para tratar coronavirus. También la vacuna china Sinovac podrá aplicarse masivamente a principios del 2021. Y bueno, también si usted quiere darse una vuelta, ¿no? Por estos, ¿qué quiere saber de las vacunas? Bueno, hay N cantidad de temas, pero bueno, solamente es para que usted pueda conocer, ¿no? Un poquito sobre las vacunas y es todo. Entonces, yo creo que hasta aquí nos quedaríamos. Recuerden, hoy es jueves 24 de septiembre, así que disfrutemos este día. A pesar de todo el tiempo está avanzando rapidísimo, hay que Ni se diga. cuidarnos y hay que seguir avanzando. Muy bien. Muy Hasta buen día luego. para todos. Hasta luego. Muchísimas gracias y bueno, ya fue la presencia virtual de la maestra Gladys Navarro para platicarnos lo más importante de esta semana y además, bueno, les digo a ustedes que, bueno, consideremos un poquito el tema de la pandemia, créanme, no queremos estar enfermos, pues hagamos un poquito caso de a nuestras autoridades, no tampoco pues seamos un poquito más considerados, ¿no? Con nuestro entorno. Y para despedirnos también les platico rápidamente que el Senado prohíbe a padres castigar con golpes a sus hijos. Google Maps informará sobre los brotes de COVID-19 en México y el mundo. COVID-19 silencioso implica misma cantidad del virus que los sintomáticos y también 2 mexicanas entre los 100 personajes más influyentes de la revista TAN. Más información, pues vea diferentes medios impresos, virtuales, digitales, vean toda esa parte. Así que se despide Yasmín Rodríguez en la voz, Juan Quintana en los controles. Muchísimas gracias. Recuerden, nos vemos el próximo martes, pero siga la transmisión en el 1180 de amplitud modulada, así como también en nuestras redes sociales para mantenerse informados. Recuerden, hoy es jueves de divulgación de la ciencia, de difusión de la cultura. Estaremos con ustedes acompañándolos. Gracias. Por ejemplo, en el día de hoy tenemos a Difusión Cultural, tenemos a los compañeros de La Tertulia con Alexia Almada y bueno, usted sabe a más o menos los horarios que tenemos contemplados para todos ustedes. Hasta la próxima y tenga un buen jueves.